La tarde de hoy sobre el tema de los servicios públicos, cómo está la valoración de los servicios públicos en el país y la condición del servicio que reciben los venezolanos. Buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, Mariana, a ti y a todos los que nos sintonizan en este momento. Bien, quisiéramos conversar la tarde de hoy respecto a cuál es la calidad del servicio público que hoy están recibiendo los venezolanos y el balance que se puede hacer de cómo se comportó la mayoría de los servicios públicos durante lo que fue el año 2020, un momento de pandemia, y este año, lo que va de este año 2021. ¿Cuál es el balance que ustedes pueden hacer? Bueno, Mariana, la verdad es que absolutamente todos los servicios públicos en Venezuela han desmejorado su calidad. Por ejemplo, en el caso del área metropolitana, en el tema del agua, hemos visto cómo el 70% del tiempo los caraqueños lo pasan sin tener agua en sus tuberías. Y esto tiene implicaciones en la calidad y, por supuesto, en la vida de cada uno de los ciudadanos. Pero lo mismo se repite, por ejemplo, con el tema del gas doméstico, donde cada vez son más escasos los cilindros de gas propano. Hemos visto cómo no solamente en el interior del país, sino en las parroquias de Caracas, muy cerca del Fuerte Tiuna, en el Valle, en La Vega o en muchos otros lugares, cada vez hay más ciudadanos utilizando leña u otros combustibles para poder cocinar. Y en el caso de la electricidad, pues sigue empeorando. Si bien no hemos visto un caso tan extremo como el del apagón del año 2019, lo que sí hemos visto es que en el caso del área metropolitana de Caracas, que venía siendo de alguna forma una burbuja, cada día aumentan más los apagones y los bajones eléctricos que afectan los aparatos eléctricos de las familias, pero también vienen afectando su productividad. Vimos como hace 2 semanas parroquias de Caracas como El Paraíso y Caricuado pasaron más de 5 horas sin energía eléctrica, pero ya nosotros desde Monitor Ciudad hemos registrado más de 200 entre apagones y bajones solamente en el área metropolitana de Caracas en lo que va del año 2021. Ahora, dentro de lo que es esta condición del servicio público, casos como el servicio de agua o como el servicio de electricidad, afectan según el lugar donde estén ubicadas las personas. ¿Cuáles son las zonas más afectadas? Bueno, fíjate, con el tema del agua, por ejemplo. En principio, todo el país valora muy mal el servicio del agua, es el servicio peor valorado en Venezuela. Sin embargo, hay sectores del país donde es peor que en otros. Caso de Caracas nuevamente. Mira, en Caracas todos los ciudadanos se ven afectados en mayor o menor medida por el tema del agua, pero sobre todo aquellos que viven en cotas más altas, en sectores populares o en urbanizaciones que están en lugares muy altos, pues sufren más porque el agua que llega cada vez con menos presión. Es decir, para el año 1999 en Caracas entraban alrededor de 20.000 litros por segundo. El día de hoy entran entre 10.000 y 12.000 litros por segundo, es decir, alrededor del 50% de lo que teníamos en ese momento. ¿Qué pasa? Al entrar menos agua, entra con menos presión. El agua, sobre todo el TUI 3, hay que redistribuirla por TUI 1 y TUI 2, porque TUI 1 no está trayendo nada y TUI 2 no está funcionando toda su capacidad. Y para poder rebombear esa agua de las cotas más bajas de la ciudad hasta lugares como el Junquito, los Altos del Ice, la parte alta de La Vega o urbanizaciones como Los Samanes o otras urbanizaciones que están en cotas muy altas, pues es un esfuerzo y requiere una cantidad de energía y una cantidad de agua que hoy no se tiene en la ciudad. En cuanto a lo que es el servicio de agua como tal, antes de avanzar a otros de los servicios públicos, lo que está afectando es el tema del llenado de los embalses por un tema climático, o es un tema de falta de energía para poder bombear, de distribución de todo lo que tiene que ver con el sistema como tal de bombeo, o de obras que fueron hechas de forma equivocada, como el caso de La Mariposa, donde el bombeo tiene que ser obligatoriamente a través de bombas eléctricas. Bueno, mira, el caso de Caracas es un caso muy particular, porque Caracas no tiene agua dentro de sus fronteras. Entonces, el agua se debe traer de los estados Aragua y del estado Miranda, fundamentalmente de embalses como Tahuasa, Camatagua, entre otros. ¿Qué pasa, Mariana? Que a lo largo de estos 20 años no se ha hecho inversión en el tema del bombeo, ni se ha hecho tampoco mantenimiento al sistema robusto, que por cierto fue muy bueno y muy bien diseñado, pero este tema de la falta de mantenimiento ha traído sus consecuencias. ¿Cuál es la consecuencia? Bueno, que hoy Hidrocapital tiene 50% menos de capacidad para enviar agua al área metropolitana de Caracas. Si tienes menos agua, la tienes que redistribuir entre todos los ciudadanos, y por eso es que nosotros constantemente vemos, por ejemplo, quejas como en una calle llega agua con cierta frecuencia y en la calle paralela a esa no. Bueno, porque Hidrocapital se ha convertido más que en una empresa prestadora de servicios, se han convertido en unos malabaristas de válvulas y llaves para poder llevar agua a los hogares. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Hay que estar muy claro, no tiene nada que ver con la naturaleza. Camatagua, Tahuasa, entre otros embalses, están llenos. Lo que sí tiene que ver
es con el tema de la eficiencia que no ha podido demostrar estas empresas públicas. Se ha desprofesionalizado las empresas poniendo la política por encima del servicio. Se ha acabado con la sostenibilidad de estas empresas públicas, están quebradas porque acabaron hace mucho tiempo con las tarifas a través de subsidios excesivos, entre otras cosas, y por supuesto no ha habido una inversión en nuevas obras. Ahí se invirtieron millones de dólares en el TUI 4 y hoy el TUI 4 no existe, no se ha montado ni siquiera un metro más de tubería. Entonces, esas son las verdaderas razones de por qué no hay agua en el área metropolitana, y esto se repite en cada uno de los acueductos en el país, el acueducto regional del centro, en el Zulia, en toda Venezuela. Ahora, en el caso del sistema eléctrico como tal, que también ha afectado a todo el país desde el último apagón, las cosas han venido relativamente funcionando. Sin embargo, el interior del país lo resiente, mucho más que Caracas, que no vive constantes apagones, salvo algunas determinadas zonas de la ciudad, y quisiera saber cuál es la razón de esto. Me lo responde al regreso de la pausa, ya volvemos. Sistema eléctrico nacional. Desde el último apagón, desde la última falla eléctrica nacional que dejó sin luz a la mayoría del país, hemos visto cómo ha ido funcionando, quizá en la capital no completamente, pero en el interior del país sí han resentido mucho esta situación. Bueno, Mariana, ahí la verdad es que lo cierto es que Caracas venía siendo una tacita de plata con respecto al servicio eléctrico, pero esto ha venido empeorando. Es decir, cada vez hay más sectores que están sufriendo apagones y cada vez son más frecuentes los bajones eléctricos. Es decir, nosotros tenemos vecinos que nos respondan diariamente que tienen bajones de electricidad y ha habido cantidad de pérdidas de equipos electrónicos por culpa de estos bajones eléctricos. Sin embargo, nosotros hemos visto que no hemos llegado a una situación como la del 2019, pero ¿por qué pasa esto? Porque lamentablemente el país, sobre todo el sector industrial de Venezuela, está apagado. Cada vez dependemos más de las importaciones. Tú lo puedes ver en cualquier bodegón, como cada vez más son los productos importados y menos los hechos en Venezuela. Y bueno, al no necesitarse tanta energía, sobre todo en el sector industrial, vemos como la poquita energía que hay ha resistido y no hemos llegado a un escenario. Y sobre todo asociado con la pandemia, donde la actividad económica en general de Venezuela ha disminuido. Sin embargo, hoy la situación del sistema eléctrico nacional es aún peor y aún más frágil de lo que era hace un par de años. Entonces, yo estoy convencido de que hasta que no tengamos una política para recuperar las termoeléctricas, para rehabilitar el Guri y para hacer las inversiones necesarias, para tener nuevamente un sistema eléctrico nacional, y eso incluye poder contar con los combustibles para la termoeléctrica, tener nuevas obras, etcétera, etcétera, nosotros vamos a seguir experimentando estos bajones de energía, estos apagones, y esta situación eventualmente se va a recrudecer. Ahora, ¿es posible en los niveles de inversión adecuados para tanto el sistema eléctrico nacional como para el sistema de agua, por ejemplo? Bueno, mira, la verdad es que aquí a lo largo de los últimos 20 años se han gastado miles de millones de dólares. Escúchame bien, Mariana, miles de millones de dólares en el sistema eléctrico nacional, en los sistemas de distribución de agua, pero lo cierto es que esto no se sabe dónde está. O sea, supuestamente debería estar construido el TUI 4, no existe, muchas termoeléctricas no se finalizaron o sencillamente no están funcionando en el país, y ahí hay un tema de corrupción, de falta de transparencia que hay que revisar. Pero más allá de eso, vemos como el año pasado el ministro de Interior y Justicia, Reverol, le anunció al país como un triunfo el hecho de comprar unas cisternas por más de 300 millones de bolívares. Y le digo a los venezolanos que con ese dinero se pudo haber rehabilitado nuestros sistemas de producción de agua y pudiésemos tener agua en nuestros hogares, o al menos a millones de venezolanos les estuviese llegando agua, sino a todos. Entonces, frente a eso, ¿qué te quiero decir? No ha sido un tema de dinero, ha sido un tema de voluntad política, ha sido un tema de conocimiento, porque han colocado al frente de las empresas públicas a gente quizás vinculada al poder políticamente, pero no preparada para poder asumir el reto que implica desde el punto de vista de la ingeniería y de la gerencia administrar estas empresas públicas, y ahí están las consecuencias: sin agua, con apagones y sin gas para poder cocinar. Ahora, en medio de toda esta situación, el tema del gas es algo también preocupante. En el interior del país también lo resienten mucho, igual en las zonas populares del país. El tema de el conseguir una bombona de gas, el precio que esto puede llegar a tener en el mercado es quizá hasta confiscatorio por parte de las posibilidades que tienen los venezolanos en este momento en cuanto a lo que son sus ingresos.
Mariana, el año pasado, en enero del año pasado, nosotros veíamos cómo el tema de cocinar a leña era una cosa de Cojedes, una cosa de Apure, de Trujillo. Hoy vemos como cocinar a leña es un tema del Valle, de Coche, de Petare, y eso a nosotros nos preocupa muchísimo, porque esto no solamente implica que tengas que invertir mucho más tiempo, un ciudadano invierte tiempo productivo buscando leña o tratando de cocinar o prender el fogón, que eso es una actividad física importante, sino que además de eso deja secuelas a la salud. es un tema de salud, es un tema que daña el ambiente, pero además ya hemos visto cantidad de niños que tienen problemas respiratorios asociados con la cocina a leña. Y lo que pasa es que los costos de la bombona se están haciendo prohibitivos. Ante la escasez, a la gente le ha tocado o ir a la leña o tener que comprar las bombonas en el mercado negro. ¿Y quién tiene 5, 10 o hasta $40 para comprar una bombona de 10 kilogramos en este país? Se está haciendo prohibitivo el poder utilizar el gas propano, y la otra alternativa, que es el gas metano, que es el que llega a través de tuberías. Pues aquí nunca se ha terminado la red de distribución de gas por todo el país, la red de tuberías, y sencillamente nada más alrededor del 8 o 10% del país tiene acceso al gas metano a través de tuberías, y nosotros ese excedente, que es el gas asociado que se produce con la actividad petrolera, pues sencillamente se está quemando, se está ventilando en el país, desperdiciándose una oportunidad de negocios para Venezuela, porque eso bien se pudiese exportar para Trinidad y Tobago o para Colombia, no para México, como dice. Pero claro, eso tendría que venir acompañado de una inversión importante en infraestructura, o se pudiese estar utilizando localmente. Pero la verdad es que nadie se ha preocupado por el recurso del gas, que hoy pudiese ser el combustible principal del planeta en términos de una posible transición hacia las renovables, ¿no? Como sería el combustible de transición para el mundo. Si en estos procesos, por ejemplo, de diálogo que hemos visto con el Ejecutivo Nacional y el sector empresarial, se lograra algún tipo de acuerdo para comenzar a operar con mayor agilidad y eficiencia la economía nacional, estaríamos dispuestos y estaríamos prestos para poder hacerlo en cuanto a lo que es la materia de servicios públicos y poder arrancar todas las empresas. Bueno, Mariana, no hay manera de que tú puedas operar a plenitud y dar un buen servicio de ningún tipo de empresa pública si no hay acompañamiento de las empresas privadas. Yo creo en la privatización, yo creo en las empresas privadas, y creo que no hay forma de salir adelante si no tenemos libertad económica y un mercado. Sin embargo, lo que yo no veo hoy es que el gobierno pueda garantizar realmente dos cosas. La primera, la transparencia. Ahí hace algunas semanas se corría el rumor de una posible privatización de CanTV, pero eso no sería una privatización, sería un remate de la empresa a espaldas del país. Para que haya una privatización real, tiene que haber un proceso de licitación, que todos los venezolanos estemos enterados y de que podamos conocer cuánto costaría, cuánto sería la venta, a quién sería, cuáles empresas están compitiendo. Eso es necesario. Ahora, pero si no se hace de manera transparente, aquí no puede haber nada de avance en cuanto a la calidad de servicio. Pero de la misma forma, Mariana, también creo que esto tiene que estar asociado a un tema de ajustes de tarifa. No hay empresa privada que se vaya a involucrar en esto si no ve una forma de ganar dinero. Y está bien, eso es importante y eso es lo que queremos todos los venezolanos, que podamos ser productivos. Sin embargo, esto tiene que venir acompañado con un ajuste macroeconómico en el país que le ponga un parado a la hiperinflación, que abra muchísimo más el mercado y que garantice los derechos de propiedad de los ciudadanos. De lo contrario, no va a haber posibilidades de que los venezolanos podamos pagar unos servicios públicos a tarifas internacionales si tenemos $1 o $2 de sueldo mensual. Le agradezco habernos acompañado la tarde de hoy en Noticias Globovisión Economía. Jesús Armas, director de Monitor Ciudad, estaba con nosotros la tarde de hoy. Así llegamos al final. Recuerde, como siempre, nuestras redes sociales, @economía_.